Vamos a tener una comunicación con Federico Machado, que es economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Federico, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aquí Pablo, Sofía y Julián, te saludamos desde Mendoza. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo andan Muy hoy? bien, me acomodo en mi cuadrito. Bien, preguntándonos muchas cosas. En términos estrictamente económicos, ¿cuál pensás que puede ser la repercusión inmediata de todo esto? Bueno, las repercusiones empezaron prácticamente durante el día de ayer, ¿no? Ujú. El rumor de la posibilidad de un desembarco importante de Massa en el gabinete ya circulaba cada vez con más fuerza desde ayer a la tarde y empezamos a ver efectivamente, sobre todo en el mercado financiero, un aumento, ¿no?, de los bonos soberanos, de las acciones, y ya el día de hoy continuó esos aumentos y además empezó a ceder un poco, sobre todo los dólares financieros y un poquito más tarde el dólar blue también, ¿no? Ujú. Creo que es una señal, de alguna manera, de que para el mercado es una buena señal que el rumbo económico lo tome Massa. Que Ahora, la noticia se haya confirmado, en principio, desde ese aspecto es positivo, porque obviamente que si hubiese pasado, que después se hubiese ido para atrás, es probable que el efecto hubiese sido más adverso, ¿no?, que si no hubiese circulado ningún rumor, como sucede claro, habitualmente con la economía. Claro. Así que me parece que las primeras repercusiones son esas. Hay también un dicho que se dice mucho en el ámbito económico, que es buy the rumor, sell the news, ¿no? Es decir, que hay que comprar con el rumor y hay que vender con la noticia. Así Ujú. que hay que ver si, una vez ya confirmada la noticia, mañana el mercado empieza a vender estos valores que crecieron o si se mantiene la tendencia positiva. qué simpáticos esos lemas de quienes operan con valores. Una cuestión particular que tiene Massa es que es una de las grandes patas de este frente gobernante, tiene una espalda política fuerte, pero no es economista, es un abogado que desembarca en un ministerio de los que siempre o en general históricamente tienen cuadros muy formados al frente del ministerio. ¿Cómo lo toman, en todo caso, ustedes los economistas y cómo lo puede tomar el mercado? ¿Ha pasado inadvertido, o me parece? No, bueno, yo creo que tiene que ver con la situación en la que se encuentra el gobierno de importante debilidad, ¿no? Tanto en lo económico como en lo político. Incluso podemos pensar que la crisis política precedió a la crisis económica en términos de que en el momento en el que se firma el acuerdo con el FMI, se confirma en febrero, no se termina firmando en marzo. Hasta ese momento la economía venía mejorando bastante en términos de que la inflación se mantenía en el rango del 50%, el PBI venía creciendo, las reservas durante 2021 tuvieron una dinámica positiva. A partir de que se produce la crisis con la firma del acuerdo, ¿no?, donde Máximo renuncia a la presidencia de la banca y se empieza a dar esta discusión interna tan fuerte, primero la crisis política y después eso se va expresando cada vez más en crisis económica, ¿no? Inflación creciente, problemas en la deuda en peso, no se acumulan las reservas, especulación con una posible devaluación. Bueno, me parece que en ese sentido es que por eso apuntan a un ministro de Economía que, más que tener un rol técnico, tenga un rol político, de decir, bueno, una figura fuerte que pueda mostrar que el gobierno está dando, si se quiere, un cambio drástico, ¿no?, o que las decisiones a partir de ahora van a tener muchísimo más peso. Creo que tiene que ver con eso. Ahora, Si me preguntan, sí, a mí perdón. personalmente me gustaba Batakis en el cargo de ministro de Economía. Ujú. Quizá para mí hubiese tenido más sentido Massa en un rol como jefe de gabinete y Batakis continuando en su rol de ministra bajo esa jefatura. Pero bueno, hay que ver obviamente esto cómo se desenvuelve. Creo que también es importante el hecho de que se fusionen distintos ministerios, ¿no? Es una señal muy importante. Claro. Federico, vos nos hablás de la causa política del recrudecimiento de la crisis, ¿no? Este cisma que se arma en el frente de todos, la salida de Máximo Kirchner como jefe de la bancada en diputados y la posterior firma del acuerdo que termina de romper algunos lazos que todavía había en el frente de todos. Ahora, ¿no tendría mucho más sentido pensar en la emisión récord que hubo primero en el año 2021 y también la caída económica por la pandemia en el año previo y que después todo ese excedente de pesos de la emisión récord fuera una dolarización, que encima el dólar oficial siguiera pisado como lo sigue hasta el día de hoy y que eso produjera una especie de devaluación tácita y que todo eso tuviera mucho más que ver con esta crisis recrudecida que esa causa política que señalás? Mira, concuerdo con eso, pero te hago una repregunta. Dale. ¿No tiene que ver el exceso de emisión con la demora y los problemas que hubo para actualizar las tarifas y para quitar los subsidios en tarifas? Tal ¿O cual, no tiene no que ver tiene también nada el que ver. exceso de emisión con
la crisis que hubo durante junio con la deuda en pesos atada a la inflación, que hizo que el Banco Central tuviera que salir a comprar deuda, y eso implicó la emisión de nada más y nada menos que $1 billón entre junio y julio. Sí, ¿no? Sí. $1 billón que fue directamente al dólar contado con liquidación. Y no tiene también que ver la crisis política con el hecho de que se había comprometido con el FMI a mantener el dólar estable en los valores de fines de enero, no en términos reales, y se terminó creciendo mucho menos que la inflación, es decir, se siguió apreciando. Yo creo que efectivamente lo que vos decís son las causas económicas, pero también me parece que dentro de lo que se había planificado en el acuerdo del FMI, había un sendero para que esas causas económicas no sucediera lo que sucedió y que eso no se pudo realizar precisamente a raíz de que no había consenso con ese plan económico. Sí, si me la haces a mí la pregunta, esa repregunta que decías, coincido. Justo tocaste un tema clave. Como símbolo de la ruptura política, hablas de lo que pasa en energía. Dijiste, tuvo mucho que ver la dilación, por ejemplo, para simplemente subir el formulario de la segmentación tarifaria. Estamos cambiando casi todo y no se habla de un cambio en la Subsecretaría de Energía, ni en Basualdo, ni en Martínez, que fueron las dos grandes trabas y los dos grandes rivales de Martín Guzmán. ¿Tendría que haberlo sí o sí ahora ese cambio para que Massa pueda maniobrar mejor? ¿O puede hacerlo porque tiene más peso que Guzmán y que Batakis, que creemos que lo tiene? Bueno, no sé si efectivamente, no conozco cuál puede ser la relación de Massa con Martínez y con Basualdo. Me parece que sí sería importante revisar esta política de segmentación de subsidios. Yo creo que la segmentación de subsidios es una política correcta, que está bien, que un sector de la población continúe manteniendo los subsidios y que a un sector se lo quite. Desde el punto de vista de nuestro observatorio, un peso gastado en la clase media no es tan bueno como un peso gastado en las clases vulnerables. Entonces, nuestra visión es que la segmentación tendría que ser un poco más profunda, ¿no? Es decir, que sea un mayor sector que el 10% al que se le quiten los subsidios o al que se le quite en mayor medida de lo que ha subido la inflación. Bien. Esa es nuestra visión. Por el perfil de Massa, me imagino que puede apuntar a algo parecido. Hay que ver si efectivamente eso sucede, porque bueno, ya se lanzó el formulario, ¿no? Como que ya está en marcha. Y después, si los nombres de la Secretaría de Energía cambian o no, yo creo que Massa va a presentar su gabinete una vez que se haya acomodado. Va a tener varios nombres para presentar y quizás sea una persona de cambio. No es lo más importante de la persona, sino efectivamente el hecho de que pueda haber una buena coordinación. Fede, dos últimas muy cortitas, porfa. Sofi. Sí, Federico, te quería consultar, bajándolo al llano, ¿cómo afecta a los bolsillos de los argentinos y a las argentinas, teniendo en cuenta la inestabilidad económica y sobre todo cuál sería esa primera medida que debería de afrontar Sergio Massa para poder también llevar un poco de tranquilidad a todos los argentinos? Bueno, muy buena pregunta. Lo más urgente hoy para el gobierno, sin dudas, es el tema de reservas internacionales. Es un tema que hay muy poco tiempo para evitar que las reservas internacionales netas se terminen. Cuando terminan las reservas internacionales netas, se desata una gran crisis. Massa puede tomar dos medidas, que hay que ver cuál termina efectivamente tomando. Puede desdoblar el mercado cambiario, es decir, quitar la demanda de dólar ahorro, de turismo, de deuda de empresa, etcétera, del mercado oficial y armar un mercado financiero. En ese caso, va a repercutir sobre todo en la clase media y en las empresas la medida, ¿no? Y de esa manera quizá podría lograr acumular un poco más de reserva. Y si no, la otra medida que puede tomar, la que todos conocemos, la devaluación, ¿no? Que también se ha rumoreado mucho. Bien. Si efectivamente toma la medida de la devaluación, el efecto va a ser probablemente que se incremente mucho más la inflación, entonces va a repercutir en el conjunto de la población y sobre todo en las clases vulnerables. Bien, te agradecemos mucho, Federico, por este rato que nos has dedicado. Nos gustaría quedarnos un rato más hablando con vos. Buenas tardes.